Lo dicho porque me acompaña Miguel Batista Guerra, histórico del Partido Panameñista. Hoy, pues, ¿qué pasa en una coyuntura donde incluso se ha reducido el número de votos recibidos ya en una derrota sin paliativos en 2019, ahora en una nueva derrota en 2024? Bienvenido, Miguel. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a los a la teleaudiencia. Antes de hablar de lo ocurrido al panameñismo, creo que es importante primero felicitar a todos los que han ganado y desearle éxito y que hagan las cosas en beneficio del país. En segundo lugar, no podemos hablar del resultado de las elecciones del panameñismo si antes de hacer una referencia, si se quiere, sociológica del comportamiento del electorado. Este país atraviesa por los momentos más críticos. De cada 3 niños, 2 sufren de algún grado de desnutrición. Un desempleo enorme, y si vemos en los sectores populares, Curundú, Pedregal, mucha pobreza. Sí. Entonces, ¿cómo piensa ese panameño? Ese panameño hace una operación sencilla y dice: en el gobierno de Ricardo Martinelli hubo plata, había trabajo. Después de Ricardo Martinelli viene el gobierno de Varela, que fue un desastre. Se decía que después del gobierno de Varela no iba a haber un gobierno más malo que ese. Y después viene el gobierno del señor Cortizo. Ahora, las apuestas entre los panameños, ¿cuál de los dos gobiernos fue el más malo? El más malo, ¿eh? Frente a esa situación, los panameños, sobre todo los panameños humildes, optaron por la propuesta de Ricardo Martinelli. Tan es así que cuando Ricardo Martinelli es inhabilitado, Ricardo se dirige, les propone, les ofrece a Raúl Mulino y ellos lo aceptan. Sí, lo aceptan. Porque siguen con la esperanza de que realmente el Chenchen viene. Ese es el comportamiento de un sector importante. El otro comportamiento del electorado es una apuesta a la juventud. Guiados, si se quiere, por el liderazgo de Juan Diego Vázquez, que hizo una tremenda labor como diputado. Y no podemos tampoco, en un análisis, ignorar el movimiento masivo que se dio contra el contrato minero, integrado básicamente por una muchedumbre de juventud. Esa juventud que enarboló la bandera patria se inclinó obviamente por la juventud. Sí. Eso nos da, en mi opinión, una gran ventaja a los panameños. En el sentido de que tienen alrededor de 20 diputados, entiendo que van a estar guiados, orientados por Juan Diego, y van a ser, en mi opinión, ahora sí, un contrapeso legislativo al ejecutivo. Porque hay algo que alguien está haciendo el símil con, y a usted le tocó verlo del otro lado, con la irrupción de los diputados demócratas cristianos en 1989. Pienso que no va a ser lo mismo. En el 89 los diputados eran 28 demócratas cristianos. En una asamblea todavía pequeña, porque era 67, es decir, eran todavía más. Inoportunamente, erróneamente, empezaron las disputas, las diferencias con el presidente de la República. Sí. Y el presidente de la República, a quien algunos por mofa le decían pan de dulce, no era tan dulce nada. Llegado la hora, lo separó del gobierno y, para no hacer el cuento largo, en las próximas elecciones, las elecciones siguientes, sacaron un diputado que no era ninguno de los 27. Yo pienso que con los jóvenes no va a ocurrir eso. ¿Cuál es el problema del partido panameñista? Precisamente dentro de este análisis era muy difícil que el partido panameñista pudiera primero alcanzar la victoria, imposible.
Bueno, el candidato era bastante malo también. No tanto, si vemos a Rómulo como Rómulo, Sí. separado de la mina, es un excelente profesional. Sí, pero un hombre sin Es carisma, es un hombre de familia, con un discurso un poco confuso, pero no creo un gran orador. pienso que eso no fue lo que determinó la derrota. La mina se lo tragó. La mina hizo un efecto significativo, pero los otros dos conceptos que he elaborado, igual. Hacia el futuro, yo no soy de los que llora ni me siento triste. Los jóvenes que hoy están en la asamblea, o van para la asamblea, eran tan jóvenes como Blandón. Cuando José Isabel Blandón fue suplente a diputado, tenía esa edad. E hizo una carrera en el legislativo muy buena, muy correcta. Y como alcalde también. Yo pienso que el partido tiene que entender la realidad. Tenemos jóvenes, algunos, como diputados, el caso de Vigil, el caso de Brea, que si se dejan guiar, si se dejan orientar, pueden hacer un buen trabajo. El problema está en que ningún diputado de la bancada anterior fue oposición. Claro. Se plegaron, hicieron todo lo que el gobierno quería. Ninguno fue reelecto. Así que el partido debe entender lo que es el fenómeno social actual y reorganizarse. Hay muchos jóvenes que pueden seguir adelante. Es una realidad, pero tampoco es una realidad que va a acabar con el partido. Realmente no quedan partidos políticos, excepto el nuestro. El caso de RM, muy difícil la tarea de Mulino. Mulino, sí, bueno, una tarea muy difícil. El panameñismo con Varela, causa de Varela. El PRD con Nito, un desastre. Mulino, pienso que tiene más capacidad, más talento y experiencia, pero él se enfrenta a un problema económico. Muy grande. El caso del seguro social, el caso del desempleo, un problema muy, muy grande. Pero, ¿quién usted ve es decir, que regrese, por ejemplo, doña Mireya en una directorio transitorio a poner orden en el partido después de esto? Que renuncie todo los directores actuales después de una derrota realmente humillante como esta. Todos los panameñistas queremos a la señora Mireya, por ahí hay otros, en mi opinión, no van a contribuir en nada. Como por ejemplo. Pienso que Blandón no es él el que dirige sus acciones, no debe aspirar a la presidencia quizás, pero sí debe mantenerse en la dirección del partido. Tiene experiencia. Sí. Los golpes pueden que enseñen. En mi opinión, uno más calificados en este momento por orientar para dirigir el partido. ¿Quién usted ve? Por ejemplo, se habla de Jaime Alemán, se habla de Mario Chelecu, pero yo creo que eso es más de lo mismo. No, ninguno de los dos que me mencionaste tiene la capacidad, el talento y sobre todo la experiencia de Blandón. ¿Usted cree que mejor se quede Blandón ahí, salvando los muebles, por lo menos? No, Panamá no termina aquí. Sí, pero... Si son 10 años. Ya van 10 años y 10 años que van a la baja. Es decir, no ha habido ni siquiera ese repunte que, por ejemplo, pues, sí, menos de 200.000 votos para un partido con 90 y pico de años de historia no es una buena señal. ¿Qué va a ocurrir con RM? No sé. Al final del periodo termina. Igual que... Digo, es que... Entonces no hay partidos políticos. No sabemos qué va a pasar al futuro, pero sí sabemos qué ha pasado hasta hoy. Y estamos hablando del partido panameñista. Pero podemos prever lo que va a pasar. Es que si preveemos lo que va a pasar, juventud, el partido panameñista, si sigue así, va a desaparecer en la próxima elección. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Hay una juventud que también es panameñista y tenemos que reorientar el partido. Si el panameñismo como bancada hace oposición
unido a Vamos, Ujú. quizás Cambio Democrático, haríamos una asamblea mayoritariamente de oposición. Y creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Yo no comparto tu idea de que va a desaparecer. No digo, es que va camino a. Es decir, si tú sacas menos votos En las en próximas elecciones que elecciones van, no tendremos- ya van de segundos en una coalición. Es decir, en la tercera que irán, en un partido bisagra como el Molirena o un partido taxi como el PP. hay circunstancias. El taxi ahora no es tan taxi. No, el PP obviamente hizo de taxi. No es que, sino que se montó alguien encima y se le prestó la bandera, sacó un buen resultado, pero Martín Torrijos no tiene nada que ver con la democracia cristiana. Y él se bajó de ese taxi y incluso Otro taxi. piensa va a ser un partido político. Es decir, que por ejemplo pase en el panameñismo lo que se prevé que pase con Martín Torrijos en el PRD, que se haya una incisión y se haga un partido con ideales torrijistas, pero lejos del PRD. No, en el panameñismo yo creo que, en mi caso, pues yo es poco lo que puedo hacia el futuro aportar. Pero hay muchos jóvenes y muchos jóvenes capacitados. Tienen que entender la realidad social. Pero también la realidad social es que los jóvenes, es decir, repudiaron a los partidos políticos. Se lo merecen. Sí, bueno. Se lo merecen. El caso de Varela, el caso de Nito, el caso del PRD, pues. Entonces sí, los jóvenes no. A pesar de que el candidato del PRD al final era un hombre de 40 años, es decir, un hombre bastante joven. Sí, pero no dejaba ser el representante del PRD. Sí. Así que yo no comparto tu opinión de que va a desaparecer, todo lo contrario. Digo, no he dicho Todo que va a lo desaparecer. contrario. Camino a. RM sí tiende a desaparecer cuando termine Pero este ¿cómo gobierno. vamos a hablar de un partido? Es Entonces, decir, lo que no pasa en el tenemos futuro, partido. cuando ahora mismo los que no están claros qué les ha pasado, y yo creo que todavía están en el suelo, le están contando y no saben de dónde vinieron los golpes, son sobre todo Cambio Democrático y el Partido Panameñista, que encima fueron los que más publicidad y más subsidio usaron. Es decir, no olvidemos que esa campaña de Rómulo costó 35 millones de dólares. El panameñismo, si me escucha, sabe de dónde vinieron los golpes. Y ¿De dónde? Viene una pelea inevitable de la pobreza, de la miseria, del hambre del pueblo que veía en Machenchen una solución. Pero bueno, ahora, va a haber Rómulo Machenchen. también dijo que había más dinero, Rómulo también dijo, es decir, el discurso fue igual. Sí, Sí, porque pero- si hubo en esta campaña pero- algo, fue que los discursos fueron muy elementales. Sí, pero no olvidemos que el análisis de la clase pobre, de la clase popular, Sí. en el gobierno de Ricardo endeudó el país en 7.000 millones de dólares. Pero se vieron obras y había movimiento económico. En el gobierno de Varela, 8.000 millones de dólares. Y no se vio pero nada. no se vio absolutamente nada. En este gobierno, quizás más de 20.000 millones de dólares. Y se vio y menos. no se vio nada. Entonces, obviamente, yo lo conversaba con la gente, los que barren en la calle, y me decían, y les argumentaba, ¿no? Iban por el loco, porque el loco había plata. Por ejemplo, su opinión del movimiento de Lombana, un movimiento nihilista que pues, su gran discurso era destruirlo todo. Sí, ¿puede ir a una tercera elección alguien como él? En mi opinión, él tiene un problema, que estos 5 años va a estar inactivo. Y a través de los diputados de Vamos, van a surgir nuevos liderazgos. Que no tienen nada que ver con Moca, es decir, la gente no ha entendido todavía que son dos movimientos distintos que están detrás de la misma electorado. Quizás ya no vaya a ser Juan Diego, surgen otros líderes jóvenes, porque hay mucho talento en ellos. Hay uno que ganó con 65.000. Entonces, Gaitán, es el muchacho ese. Lombana durante 5 años no va a tener mayores acciones, pero los jóvenes en la asamblea sí. Yo sé que van a surgir otros líderes jóvenes y ya no van a ser Lombana el único. Claro. Así que Pero un discurso destructivo, es decir, un discurso realmente de si yo llego al poder, voy a acabar con esto, voy a llamar a una asamblea, bueno, los voy a jóvenes cerrar la tienen la asamblea, oportunidad de educarse en la práctica y surgirán otros líderes. En el panameñismo tenemos algunos jóvenes muy buenos que son diputados y que en estas circunstancias difíciles ganaron. Así que Porque hoy, por ejemplo, una glosa en La Estrella dice que la mayor parte de los diputados estos responden a Juan Carlos Varela.
¿De quién? De los diputados panameñistas responden a Juan Carlos Varela. Bueno, está Popi Varela, que está el hermano ahí como diputado. Si tú me dices que el partido va a desaparecer, yo te digo que no. Ok. Pero si tú me dices que Varela tiene alguna relevancia política en este país, te digo que en lo absoluto. Yo ojalá que no. El camino de él no es precisamente el político, el camino de él va a ser otro. Va a ser otro. La cárcel. Acá bueno. Ojalá, hombre. Don Miguel Batista Guerra. Bueno, viendo el análisis de estas elecciones y pues ese voto independiente, pueden superar a los partidos porque hoy veo una carta y algo que está sonando con cada vez más fuerza, que si Vamos no es un partido político, ¿por qué obtuvo tantos residuos? ¿Por qué se le dieron los residuos a ellos? Bueno, ahí como que la ley no estaba muy bien diseñada. Originalmente, cuando se crearon los independientes, Sí. se buscaba dividir las fuerzas en beneficio del PRD. Sin embargo, surgieron muchos candidatos independientes Sí. y sabiamente diría que fue muy correcto que Juan Diego los orientara Sí. como una corriente política. Y cuando el votante iba en un circuito, 8-3, cualquier circuito, ellos cogían los diputados independientes y hacen una fuerza. No sé si en el futuro se vayan a querer constituir en partido político. Pudiera ser, creo que es el camino, porque Yo creo es lo que es el está en la camino. Constitución y en la ley. Pero sí estoy seguro y sí se puede vaticinar que de ese grupo van a salir líderes jóvenes. Sí. Y ya no va a ser solamente Lombana. Pero- y el Partido Panameñista, dentro de esa corriente, entendiendo esa realidad social, debe reformular no tanto su conducta ideológica, sino más bien el comportamiento frente al electorado, un comportamiento frente a esa sociedad. En este quinquenio, el partido llega a los 100 años. Ya llegó a los 100 años. Ya llegó a los 100 años, Sí. bueno, tomando acción comunal. Y lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un partido grande. Sí. Yo quizás no lo vea, pero eso va a ocurrir. Eso No, está pues en la usted historia. ¿usted cómo no lo va a ver, don Mientras Miguel? haya república, habrá partido para Porque hay algo que, es decir, y a usted le tocó vivir 1989, cuando llegan pues todo este grupo de personas con el presidente Endara, que al final era gente que venía de 1968 y unos llegaron pensando que todavía el mundo de 1968 existía. Y tal vez ese modelo se agotó en esta elección. Sí, claro. Definitivamente que sí. El gobierno de Guillermo Endara fue un gobierno que estos jóvenes no lo conocieron. No habían nacido siquiera. Pero fue un gobierno que, atendiendo las circunstancias, hizo un trabajo formidable en beneficio de la reconstrucción y la democratización del país. Raúl Mulino fue primero vicecanciller y a la muerte de Julio Linares fue canciller. Ujú. Espero que haya aprendido algo en ese gobierno y lo ponga en ejecución ahora, porque entre otras cosas hay que hacer un gobierno de mucha austeridad. Sí. Y tener un contralor que controle, aunque no lo va a nombrar el presidente, lo nombraría la Va a ser la asamblea, asamblea. una asamblea de oposición. Pero casualmente ahí está el freno y contrafreno en la administración del Estado. Y usted que ha estado siempre en la acera de enfrente, ¿cuál es el futuro que usted le ve al PRD? Lo que no logró, se logró incluso con las balas americanas en el día de la invasión, lo logran esa implosión que tiene el PRD desde dentro. No, pues, tú hablas de desaparecer, yo pienso que pudiera desaparecer. El caso de Martín no va a volver al PRD, el área No, ya ha dicho partido. Y hay algunos dirigentes que se hicieron a un lado, como el caso de Pedro Miguel González, que en mi opinión sigue teniendo liderazgo dentro de ese grupo que era el PRD, pues. Así que ellos van a tratar de reconstruirse, igual que lo vamos a hacer nosotros. Ahora, Sí. la juventud en las próximas elecciones va a tener quizás más beligerancia que ahora. Si los diputados hacen un buen trabajo, los que hoy no tienen
mayoría de edad, Sí. tienen 14, 15 años, la van a tener y van Claro. a seguir por esa corriente. Entonces, a los efectos del bienestar nacional, yo pienso que es una gran contribución lo que están haciendo las jóvenes y que va a prolongarse por un par de lustros. Vamos a ver. Don Miguel Batista, gracias como siempre por estar con nosotros.